Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Antes de comenzar el fanfic, renuncia de derechos. Todos los personajes de Overlord y Fate Grand Order no son de mi propiedad. Todos los derechos a su autor. El link del creador de la historia estará en la descripción. Y lo último pero no menos importante, dale like y suscríbete para más historias de este estilo. Y sin más nada que añadir, que comience el video. Capítulo 7. Los cuatro que se habían reunido en la mesa probablemente deberían haberse sumergido en una discusión sobre el problema que les había tocado. Pero en cambio solo continuaron sentados en silencio, intercambiando miradas periódicamente entre ellos. El clic de una gorra de encendedor que se quitaba sacó a Masu de un extraño trance, obligándola a volverse hacia la fuente del sonido. Resultó ser Animus Pere, encendiendo un cigarrillo. ¿Tú fumas?, preguntó Masu. Sin embargo, a pesar de la pregunta formulada, no hubo interés ni en su tono ni en su mirada. Solo después de haber hecho un par de bocanadas en silencio, Animus Pere se dio cuenta de que le habían hecho una pregunta. Volvió la mirada hacia Kirielit y luego se encogió de hombros. Sí, traté de detenerme, pero parece haber sido en vano. Su voz sonaba ronca, como si estuviera atormentada por la sed. Pero aparte de eso, Masu no vio ninguna otra consecuencia de la resurrección utilizada en el jefe. Resurrección, entonces, Da Vinci trató de empezar a hablar. Pero como varias veces antes, solo comenzando su narración con una palabra introductoria, se detuvo como si no pudiera determinar el tema de conversación, luego de lo cual se quedó en silencio. El Dr. Roman continuó mirando pensativamente la mesa, viendo cómo el cenicero se llenaba lentamente de colillas de cigarrillos producidas por Animus Pere. Como Masu notó que el cenicero ya estaba medio lleno y, sin embargo, ella misma no había prestado atención a esto incluso cuando Animus Pere, con la persistencia de una locomotora humeante, seguía fumando un cigarrillo tras otro. Me pregunto, ¿cuánto tiempo llevamos sentados así? Al notar muchas colillas de cigarrillos en el cenicero, pensó la niña. Resurrección significa, después de varios intentos de iniciar un diálogo completo, Da Vinci logró reunir sus fuerzas y pronunciar una frase completa. ¿Estás seguro de que Lev no mintió? No lo sé, casi con melancolía, dando otra bocanada. Animus Pere se encogió de hombros. Ni idea. Y a mí me da lo mismo, para ser honesto. Tal carga de conocimiento resultó ser excesiva para una niña, incluso la propia Masu no entendía completamente cómo todavía estaba consciente. Primero, la explosión, luego la muerte de sus amigos, colegas y subordinados, las batallas en la singularidad y luego el hombre, que era como su padre, intentó matarla, no solo matarla sino torturarla con un destino peor que la muerte, solo ser asesinada por su subordinado y salvador de una vez, quien resultó ser un poderoso mago, sino un dios, que la resucitó. Rompiendo todas las leyes de la magia conocidas en el universo después de que resultó que ella ya había muerto hace mucho tiempo. Para ser honesto, fue más sorprendente que Animus Pere aún pudiera reaccionar al mundo que la rodeaba y no que continuara fumando cigarrillos tras otro, como si perforara un punto en el espacio con la mirada. La resurrección, repitió Da Vinci de nuevo. Ella miró a todas las personas en la habitación, que está compuesta por su compañía recién reunida de 4 sentados juntos, planeando discutir la situación que había surgido con su senpai, con Momon, con Ainzo Algon. Técnicamente, si tu cuerpo fue destruido pero tu alma se las arregló para volver a cambiar, entonces en realidad no moriste.
es solo que tu caparazón físico fue destruido. Da Vinci, pensando en la resurrección, intentó llegar a una explicación lógica de lo que había sucedido. Recrear el cuerpo y devolver el alma a él, creo que es posible. Masu entendió por qué Da Vinci estaba tratando desesperadamente de racionalizar lo que había sucedido. Incluso los dioses y la magia verdadera no tenían la capacidad de resucitar a los muertos. Los dioses y magos que estaban por encima de los sirvientes tanto como los sirvientes estaban por encima de los magos ordinarios. La sola idea de un ser cuyas habilidades le permitieran ejercer un poder superior al poder de los dioses era impensable. Así que pudo recrear el cuerpo y devolver tu alma a él. Después de tomar una decisión interna, Da Vinci asintió para sí misma un par de veces. Tales habilidades son dignas de admiración y envidia, pero son posibles según lo que sabemos. Masu vio lo que Da Vinci estaba tratando de hacer. Se aferró desesperadamente a las verdades inmutables que sabía para evitar que su mente cayera en un pozo de duda y locura. Sin embargo, la propia semisirvienta no intentó apoyar ni refutar las conclusiones de Da Vinci. No quería sumergir a la chica frente a ella en la desesperación, pero ella misma, los recuerdos de cómo el cuerpo de Senpai colapsó, dejando que aparecieran los huesos, surgieron en su mente. Sin embargo, no había sangre ni gritos de dolor, Senpai ni siquiera había hecho una mueca de dolor, como si su propio cuerpo desmoronado no le molestara. Más bien lo miró como si fuera un resultado esperado y, habiendo tomado una decisión definitiva, lo inició. Y luego, instantáneamente, la situación alrededor de Masu cambió. Era como si toda la luz del mundo se hubiera desvanecido y la vida entera dejara de existir. El cielo se volvió negro como un abismo y la tierra fría y muerta, como una tumba. Toda vista y oído de Masu se había ido, su cuerpo la traicionó y sus piernas no podían sostenerla. Cayó al suelo y lo último que logró ver fue un abismo negro de desesperación y muerte entretejida en una figura que Masu vio antes de caer finalmente en el olvido. Después de eso, su mente no pudo soportar tal conmoción y se retiró, lo que le permitió caer en un sueño sin sueños. Pero incluso este estado no duró mucho. Después de unos minutos, Da Vinci la devolvió a sus sentidos, diciéndole que la terrible criatura que parecía estar absorbiendo la luz por su abrumadora presencia era su senpai, Momon. Y él, a juzgar por el estado de Animus Pere, poseía el poder de la resurrección. Y si Da Vinci pudo llegar a una explicación racional de esta habilidad, entonces Masu la tomó de inmediato. A diferencia de Da Vinci, el escudero vio el poder desnudo de la criatura que se había convertido en su amo. Maestro, la chica se volvió hacia sus sentimientos internos. Aparentemente Momon, o ahora Ainz, limitó artificialmente el flujo de maná en su cuerpo y desde entonces no ha aumentado la cantidad de energía enviada a la niña. Sin embargo, la energía misma ha cambiado. Como si se hubiera vuelto más oscuro y frío, como si las aguas indiferentes del río separaran el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. La calidad del maná en sí ha cambiado, aunque antes de la transformación, el maná de Momon era de la más alta calidad. Ahora a Masu le parecía que un poder cristalino fluía dentro de ella, como si conectara directamente su alma con la raíz, penetrando su cuerpo por completo, infundiendo fuerza en sus músculos y circuitos. Pero advirtió que un contrato con él es una mala idea. Masu se inclinó pensativamente hacia atrás en su silla. en este caso su habilidad es al menos igual a la mía. Da Vinci concluyó, y luego se pasó la mano por el cabello, alborotándolos más que alisándolos. Y esa cantidad de maná, después de estas palabras, los cuatro que estaban sentados a la mesa se sobresaltaron. Da Vinci y Romani sintieron la manifestación de Ainz en el mundo, pero incluso los aparentemente completamente ciegos al mundo externo Animus Pere y Masu se crisparon ante la mención del poder de Ainz, porque estaban allí en ese momento cuando tomó su verdadera apariencia.
puede ser un dios? Por primera vez desde el comienzo de la reunión, Romaní dio su voz, provocando un pensamiento de aprobación de Masu. El volumen puro de su poder sugirió que Ainz era algo cercano a un ser divino, pero su apariencia y las sensaciones creadas por su presencia redujeron mucho la posibilidad de candidatos. Quizás Hades. Tal pensamiento no carecía de lógica. Hades era el dios de los muertos y una de las tres deidades supremas de la mitología griega, por lo que su fuerza y presencia deberían ser similares a las sensaciones que emanan de Ainz. Pero ¿por qué Ainz o Algoun? Ni el nombre ni el apodo Ainz o Algoun se mencionaron en ninguna mitología o crónica histórica. Así que era extraño que un dios eligiera un apodo para sí mismo que consistía en palabras al azar. Una vez más, la tapa del encendedor Animus Pere hizo clic, prendiendo fuego a un nuevo cigarrillo. ¿Qué otras opciones tenemos? Romaní ciertamente no quería sonar grosero, pero dadas las circunstancias, el tono de su voz era más tenso de lo que probablemente debería haber sido. Sin embargo, nadie respondió a esta pregunta. De todos los que estuvieron presentes aquí, solo Da Vinci participó en el diálogo. Animus Pere siguió fumando cigarrillo tras cigarrillo, mientras Masu misma miraba pensativa la conversación, pensando en cómo su vida tenía que cambiar. ¿Debería haberlo hecho? Estrictamente hablando, no había precedentes para esto, pero una cosa era hacer un contrato con el senpai de uno, y otra muy distinta con un espíritu divino. ¿Qué debemos hacer entonces? La voz de Da Vinci era extraña, pero obviamente interesada. Si realmente es Hades, entonces esto crea tantas preguntas. ¿Fue llamado como sirviente? Y si es así, ¿quién lo llamó y cómo lo llamaron? ¿Por qué fue llamado y con qué propósito fue a Caldea? ¿Cómo podría convertirse en maestro? Y, lo más importante, ¿planea ayudarnos con nuestro problema? Como Masu descubrió al despertar, el momento en que Masu regresó a Caldea Humanity ya estaba destruido. Un infierno de fuego reinaba fuera de los escudos de los Chaldeas, no había ni una sola señal de vida inteligente, y cualquier intento de salir del edificio sería el último acto estúpido que una persona hubiera cometido en su vida. Como resultó después de que ocurriera un cambio en la singularidad en Furyuki, nuevas singularidades comenzaron a surgir a lo largo de la historia humana, cambiando la historia una y otra vez. Debido a lo cual la historia actual de la humanidad se modificó a su estado actual. Si realmente es Hades, entonces debería ayudarnos, Da Vinci suspiró. A pesar de la costumbre de los últimos años de retratar a todos los asociados con el mundo de los muertos como antagonistas, en los mitos griegos antiguos originales, Hades era posiblemente uno de los dioses más bondadosos y comprensivos. Sin embargo, dada la magnitud de los alborotos de Zeus, fue considerado así a pesar del hecho de que secuestró a su esposa y la obligó a casarse con él mediante el engaño. Engañada para casarse, Masu se miró a sí misma. Pero hizo todo lo posible por disuadirla, solo quedaba determinar cuánto sobre Hades era cierto, cuánto era ficción y cuánto era ficción que se convertía en realidad. Si esto, por supuesto, realmente era Hades. ¿Qué otra alternativa tenemos? Romaní miró a Da Vinci, como el único que participó en el diálogo. No es que tengamos tantas otras opciones posibles. Masu solo miró a las dos personas que lideraban el diálogo, luego negó con la cabeza. De hecho, el hecho de que detrás de las barreras de Caldea, ahora solo había una furiosa tormenta de fuego y los centros de la civilización no mostraban signos de vida, entonces ya era demasiado tarde. Y, sin embargo, gracias a la existencia de Chaldea, tal vez todavía tenían posibilidades de ganar. Sin embargo, sin Senpai, sin Ainz, ¿qué podrían hacer? Incluso teniendo en cuenta las habilidades de Da Vinci y las habilidades de la propia Masu, eran solo dos sirvientes que se enfrentaban a una batalla imposible con un número desconocido de enemigos y en condiciones desconocidas.
Quizás incluso la presencia de un espíritu divino como Hades no les garantizó la victoria en esta batalla. Sin embargo, la ayuda de un dios al menos podría resultarles útil. En la situación actual solo podían esperar cualquier mano que se les extendiera, especialmente del dios de los muertos. Tendremos que volvernos hacia él de todos modos. Da Vinci suspiró, luego sacudió su cabello y cruzó los brazos frente a su rostro. Pero ¿y si no nos ayuda? Bueno, entonces, a pesar de su apariencia habitual, Romaní parecía irritado. ¿Nos las arreglaremos solos? ¿Qué otra opción tenemos? La habitación se hundió en el silencio durante unos minutos, todos los presentes tratando de entender la situación en la que estaban todos, antes de que una tos seca interrumpiera los pensamientos de los tres que no habían prestado atención a Animus Pere. Poniendo una mano en la cabeza y la otra en la mesa, tosió histéricamente. Un cigarrillo descuidado y medio quemado cayó al suelo y siguió iluminando las piernas de la niña con su carbón humeante. Envenenamiento grave por nicotina. Da Vinci reconoció instantáneamente la causa y por eso extendió sus manos hacia el jefe. Ahora te sentirás mejor. Después de que la magia de Da Vinci tuvo efecto, la animosfera se calmó casi de inmediato. Haciendo algunas pruebas de aliento varias veces, la chica apartó la mano del sirviente de sí misma, luego suspiró lentamente. Eso significa, a pesar de que la voz del Animus Pere seguía siendo ronca y su tono estaba lleno de bravuconería, Olga Marie fue capaz de recomponerse y mirar a todos atentamente a su alrededor. Sigo siendo el director de Chaldea y, por lo tanto, habiendo escuchado sus sugerencias, mi solución es, suspirando un par de veces, la Animus Pere exhaló de tal manera que a Masu le pareció que ella misma estaba fumando un cigarrillo. El aliento de la niña frente a ella estaba tan saturado de nicotina. Chaldea no está actualmente en condiciones de rechazar o descuidar la ayuda de nadie, ya sea un espíritu divino o un ser humano. La animosfera se detuvo por un momento, cerró los ojos y luego miró a todos los presentes. Si no está de acuerdo en ayudarnos, que así sea. Pero si está de acuerdo, se convertirá en la principal ayuda para nosotros en el asunto de salvar a la humanidad. No se acepta ninguna objeción. Aunque Olga Marie notó esto, no parecía que alguien planeara oponerse a ella. Excelente. Habiendo notado esto por su cuenta, la niña asintió para sí misma. Respecto a la naturaleza real del 48º maestro, no le preguntaremos sobre eso. Después de eso, Masu se preguntó por qué no harían eso, pero se dio cuenta casi al instante. Por alguna razón, Ais no quería revelar su naturaleza. Lo más importante que podían esperar era su favor y ayuda en caso de un problema, por lo que deberían evitar cualquier posible provocación sobre Ais. Si no quería contarles sobre su naturaleza, entonces su deber en este caso era solo asentir y no provocarlo. Sin embargo, con respecto al resto de la gente aquí, el Animus Pere se detuvo a la mitad de la oración. La explosión organizada por Leth mató a muchas personas, sin embargo, un pequeño número de empleados de Chaldea sobrevivió y en este momento está asegurando el funcionamiento continuo del instituto. Eran solo algunos de ellos, pero eso era todo lo que Chaldea tenía en ese momento. Incluso si todos significaba solo un pequeño grupo de personas muertas de miedo al borde de un ataque de nervios. La aparición de un nuevo, poderoso y divino aliado podría proporcionar apoyo moral en este caso. Sin embargo, la aparición de un aliado como Momon, Ainz, especialmente si no actúa de manera amigable, podría ser el clavo en el ataúd de cualquier esperanza de salvar a la humanidad y la frágil cadena de personas que trabajaban en este momento para mantener incesantemente la de Chaldea, simplemente se habría derrumbado y cualquier posibilidad de preservar la capacidad de trabajo de la institución, por lo tanto la salvación de la humanidad, nosotros, no interferiremos directamente con sus acciones. La Animus Pere, habiendo pensado por un segundo, trató de expresar su opinión.
Sin embargo, nuestro objetivo inmediato es restringir el contacto de Ice con el resto de la gente excepto nosotros, al menos hasta que estemos convencidos de sus intenciones. Este fue el curso de acción más lógico, por lo que no hubo objeciones una vez más. Fou. El silencioso resoplido de 4 llegó a Masu. La pequeña criatura parecía un poco preocupada, una visión muy rara para Masu. Si pensaba en ello, nunca vio a 4 preocupado en absoluto. Y muy pocas veces se le veía en público, especialmente cuando Masu no estaba solo. 4. Masu extendió los brazos hacia la criatura y la acercó más a ella. Por lo general, no le gustaba cuando Kirielit se permitía tales acciones, pero esta vez solo le permitió dócilmente retorcerlo como un gatito en sus manos, después de lo cual se acomodó más cómodamente en sus manos, cuando ella lo acercó a su cuerpo. Otros participantes de la discusión notaron la aparición del animal, pero en ese momento estaban demasiado concentrados en su discusión para responder. 4. No huyas más de mí así, se expresó Masu a la mascota. Esta mañana, cuando conoció a Senpai, 4 se escapó de ella inmediatamente. Tan pronto como sintió la presencia de Momon, aunque si lo piensas de esa manera, quizás fue lo correcto en esas condiciones. Después de todo, ¿sentiste algo en Senpai? Sí. 4. Masu miró a la criatura, la única, que era mucho más inteligente de lo que nadie podría haber imaginado, pero que no poseía la capacidad de responderle, y continuó en silencio. Sin embargo, después de un segundo, la bestia esponjosa en las manos de la niña se tensó al mismo tiempo que las 3 personas sentadas frente a ella también se tensaron. La propia Masu también sintió que su conexión con su maestro había aumentado. Una señal de que había dejado la anomalía, en la que había entrado hace un par de horas, después de que se llevó a Masu y la Animus Pere. Al instante, Animus Pere y Romani, que eran personas simples y normales, respiraron pesadamente por la presencia de una criatura con tal volumen de poder cerca de ellos, y la propia Masu sintió como, mientras el maestro se acercaba, la presión de un poder emitido por una fuente desconocida aumentó sobre sus hombros. En estas condiciones, solo Da Vinci pudo mantener la compostura, aunque incluso en este caso, Masu vio a la mujer suspirar profundamente varias veces, calmándose. Incluso 4 en sus manos se tensó, anticipando la aparición de un espíritu desconocido a su lado. Un momento después, un ligero golpe en la puerta se extendió por la habitación, y luego lentamente la puerta de la habitación, que fue asignada temporalmente como sala de reuniones, se abrió. Inmediatamente, Masu pudo verlo. Su maestro y senpai, Aizo Algorun. Su apariencia era la de un esqueleto. Huesos desnudos y una calavera con 2 luces rojas parpadeando como una llama en las cuencas de sus ojos. Sin embargo, era imposible llamarlo simplemente un esqueleto. Cada parte de su figura exudaba una carga insoportable de poder puro y encarnaba la figura poderosa de un dios, no, algo más que solo un dios. Su altura sobrepasaba los 2 metros con un gran margen, aún con los techos altos y las puertas de caldea, parecía un gigante en el mundo de los liliputienses, lo que, sin embargo, solo se sumaba a la realeza en su postura y movimientos. Sus huesos desnudos estaban vestidos con una túnica con una abertura en el pecho, exponiendo el tórax y la columna vacíos, y convergiendo al nivel en el que la persona promedio tenía un abdomen medio ocultando su cinturón y piernas. Incluso Masu, que nunca había aprendido a reconocer el valor de los artefactos en su vida, podía decir con absoluta certeza que cada línea de bordado en su túnica estaba infundida con más poder que cualquier catalizador mágico en Caldea, y que el costo de la creación en sí era probable. Más de lo que cualquier país de la Tierra podría permitirse.
apareciendo en el umbral, Ainz suspiró, después de lo cual, como si encontrara algo con una mirada, aunque era imposible determinar exactamente dónde estaba mirando debido a la ausencia de ambos ojos y expresiones faciales, estiró su brazo de hueso hacia adelante. Instantáneamente en uno de sus dedos brilló un anillo. Después de lo cual, como si nada extraño hubiera pasado antes, el sentimiento de superioridad abrumadora desapareció. Este anillo está destinado a proteger contra el espionaje. El espíritu que apareció se manifestó con una voz profunda e inspiradora. Sin embargo, como yo lo veo, también se puede utilizar de esta manera. Masu parpadeó varias veces y luego exhaló lentamente el aliento, que contuvo todo este tiempo. Después de la acción de Ainz, su presencia dejó de expresarse. En la habitación, de repente se volvió más brillante y la propia Masu pudo apartar los ojos de la figura, que ya no se destacaba en su vista. Por supuesto, Masu aún podía, de un vistazo, identificar tanto el increíble poder oculto en la criatura frente a ella como el valor de la túnica usada, pero su presencia dejó de borrar todo lo demás que podía ver o sentir. ¿Puedo tener el placer de saludarlos hoy en este mundo? Al darse cuenta de que había comenzado el encuentro con el espíritu divino, el menos afectado por la presencia de una figura impresionante, Da Vinci tomó el diálogo en sus manos. Lord Ainz o algo por favor, la interrumpió casi de inmediato. Solo llámame simplemente Ainz. Bueno, Ainz, Da Vinci asintió y luego miró al hombre con atención. En ese caso, permítame agradecerle por ayudarnos a resolver el problema con la singularidad. No fue nada, fue mi decisión personal. Contrario a la respuesta esperada de una criatura que posee tal poder, Ainz fue extremadamente moderado y modesto en la conversación. Además, yo también estuve involucrado en la situación. Simplemente actué en mi propio interés. Sin embargo, debería agradecerle sus acciones. Para la propia Da Vinci comunicarse en este estilo también era inusual, pero hizo todo lo posible para evitar que la única posibilidad posible de salvar a la humanidad se fuera, evitando causar alguna ofensa. Está bien, habiéndose resignado a las palabras de la chica, Ainz asintió. Sin embargo, incluso en este movimiento, la dignidad de un rey real era visible. Sin embargo, supongo que esto no es todo lo que querías decirme. Sí, por supuesto, reuniendo sus pensamientos como si se preparara para saltar al agua, Da Vinci exhaló. A decir verdad, a todos nos gustaría conocer sus planes futuros. ¿Mis planes, Pensativo, Ainz se llevó la mano a la barbilla en un gesto completamente humano. Primero supongo que será necesario lidiar con las singularidades emergentes. Sin embargo, hasta este punto, lo más probable es que sea mejor mirar a Caldea. Sin embargo, teniendo en cuenta tu reacción a mi cuerpo, puede valer la pena ser una ilusión. Entonces, ¿todavía vas a ayudar a Chaldea? Da Vinci miró seriamente al hombre, si se puede llamar a un esqueleto, un hombre. Sí, tal vez, sin embargo Ainz asintió tranquilamente y luego miró a las chicas frente a él. Pero supongo que querrás preguntarme por qué. A pesar de que el objetivo de 4 personas frente a él era evitar cualquier provocación de su parte, después de que Ainz había adivinado sus pensamientos, era inútil discutir al respecto, por lo que solo asintió. En ese caso, Ainz pensó en ello y luego giró ligeramente la cabeza hacia el Dr. Roman, que estaba en silencio hasta este punto. Supongo que el Dr. Roman puede saber algo sobre esto. Yo. Sorprendido, el hombre se señaló a sí mismo y miró a Ainz. Pero no hice nada, me diste un consejo. Aunque la expresión de Ainz estaba completamente ausente, Masu podría haber jurado que ahora estaba sonriendo. Lo que me llevó a mi decisión actual. En ese caso, supongo que podemos decir que todo esto es gracias a ti. Da Vinci y las chicas que estaban en silencio antes, volvieron sus ojos hacia el hombre, que estaba pensando después de que se mencionara su consejo.
pero después de un par de segundos, el rostro de un médico se aclaró, después de lo cual apareció un entendimiento. Entonces en la habitación, el hombre golpeó la palma de su mano con el puño, dándose cuenta de lo que significaba el esqueleto, a lo que Ainz asintió favorablemente. Sí, eso fue lo que quise decir con eso. Las luces color burdeos en las cuencas del cráneo se apagaron y Masu pudo determinar que tal gesto equivalía a cerrar los ojos para una persona normal. Entonces puedes decir que te ayudé porque estoy devolviendo una vieja deuda. Por supuesto que no sería correcto decirlo completamente. Quizás sería mejor decir que la humanidad se ha convertido o tal vez se convertirá en la fuente de lo que me gustaría preservar por todos los medios. Y, después de esto, Ainz volvió a girar ligeramente la cabeza, esta vez hacia Animus Pere. Le prometí a la niña que la ayudaría en su difícil tarea de dirigir a Chaldea y no estoy acostumbrado a romper mis promesas. Después de eso, Masu desvió la mirada hacia Olga Marie para ver que había comenzado a enrojecer hasta la punta de las orejas y estaba tratando desesperadamente de ocultar su rostro entre las palmas de las manos. ¿Cuándo le prometió eso? En ese caso, como si tratara de caminar sobre hielo fino, Da Vinci trató de cambiar su tono para estar un poco más relajado. Quizás no deberías usar ilusiones. Creo que puedo crear algo como un pseudo cuerpo, aunque me tomará tiempo hacer algo que no colapse cuando uses magia de una fuerza superior, así que algo que pueda darte ahora mismo, no puede usar magia que sea más alta que, supongo, rango de... Bebió. Ainz dijo como si calculara algo en su cabeza. ¿Significa esto, segundo rango? Eso será bastante molesto, pero supongo que esto es lo mejor con lo que puedo contar en estas condiciones. Como si sopesara todo internamente, Ainz suspiró y luego se inclinó. Y realmente se inclinó, no era una reverencia simbólica de un rey que reconocía la existencia de un sirviente, sino una reverencia real y en toda regla por respeto. Por supuesto, aún así conservó la dignidad de un rey, pero era poco probable que lo hiciera a propósito. Más bien, este tipo de comportamiento regio estaba tan enredado en su propia esencia, que simplemente no podía comportarse de otra manera. Muchas gracias, Da Vinci. Por supuesto, Ainz, dijo la chica un poco más relajada, volviendo lentamente a su comportamiento habitual. Por supuesto, lo que quieras en cualquier momento. Entonces vamos. Saltando de su asiento, la niña estaba junto al espíritu divino de origen desconocido. Ven, te llevaré a mi taller. Y aún así, Masu podía ver fácilmente lo cauteloso que era Da Vinci, mientras trataba de parecer descuidado. Por supuesto, vamos, pero sin confirmar sus miedos, Ai se comportó con más calma. Siguiendo el liderazgo de Da Vinci, la siguió sin objeciones ni problemas. Durante varios segundos hubo un silencio en la habitación, antes de que Masu se diera cuenta de que los dos magos más poderosos que había visto en su vida, dejaron su compañía y solo entonces se dio cuenta de que 4 había desaparecido de sus manos. Mirando a su alrededor varias veces la chica no lo encontró, luego de lo cual, en ausencia de otras opciones, decidió que se escapó de Ainz después de volver a verlo. Por cierto, Olga, la voz de Romani la distrajo de la búsqueda de la bestia. Respecto al apoyo de Ainz para ti, ¿qué te prometió exactamente y cómo? Después de estas palabras, las chicas, cuyo rostro todavía estaba rojo, y Masu, que no entendía completamente la situación en la que se encontraba y cómo debería actuar ahora hacia Senpai, sintieron que no le agradarían las consecuencias de la historia. Capítulo 8. Siguiendo detrás de Da Vinci, Ainz miró sus caderas pensativamente. Sin embargo, el mismo acto de esta observación no tuvo nada de lujurioso, al menos no intencionalmente. A pesar de que Ainz era y seguía siendo, en el momento actual, se consideraba completamente un hombre.
Su personalidad de hombre cansado y solitario de 30 años y su corazón no muerto, privado de todas las pasiones humanas, simplemente no le permitirían mirar las caderas de Da Vinci con una pizca de lujuria. Observó los movimientos de la niña por una razón diferente. ¿No debería Da Vinci ser un hombre? Pensativo, Heinz miró la espalda de la chica frente a él. ¿O el Grial cambió algo cuando la convocaron? Aunque Heinz no fue iniciado en el funcionamiento interno de la magia del universo en el que se encontraba, gracias a su condición de sirviente llamado por el mundo, era consciente de que a veces el Grial cometía errores, no, probablemente no del todo errores. No permitía errores, más bien, el Grial simplemente llamaba a los sirvientes y no a las mismas personas que eran en la vida. El Grial no llamó tanto a los héroes, sino a las ideas de la gente sobre el ejemplo, así que digamos que aunque durante su vida un héroe se comportó de acuerdo con su código de honor correspondiente a su tiempo, pero más tarde debido a cambios en su leyenda a lo largo del tiempo. El código de honor del héroe fue olvidado, pero se conservó el conocimiento de que el héroe seguía un código de honor, por lo que el sirviente convocado tendría códigos morales completamente diferentes al que tenía al final de su vida. Como con el rey Arturo. Pero aún, ¿por qué Da Vinci es una mujer en este caso? El hombre no pudo encontrar la respuesta a esta pregunta y finalmente levantó la vista de las caderas de Da Vinci, dejando de mirar a la niña. Sin embargo, afortunadamente para él, gracias a su falta de expresiones faciales y ojos, cerciorarse de que estaba mirando todo este tiempo era casi imposible. Sin embargo, esto no es particularmente importante. Después de unas pocas decenas de segundos de pensar en esto, el Lich llegó a una conclusión definitiva. La situación en la que me encontré es más importante. Heinz no era un genio, no valía la pena elogiar sus habilidades mentales. Solo tenía una educación mínimamente formal, recibió solo una educación primaria, ya que no podía pagar una educación de nivel medio en un mundo sombrío del futuro, y él mismo tuvo que confesar que tenía una opinión muy baja de su vida. Habilidades mentales. Sin embargo, fue en vano. Por supuesto, no valía la pena sobreestimar las habilidades mentales de Heinz, pero tampoco valía la pena restarle importancia. Aunque mientras Touchme era un graduado de una prestigiosa universidad, Taula Esmaragdina recordaba los mitos griegos tanto como Aristóteles por su extraña pasión y Punito Moe era superior a él en términos de tácticas en una guerra de gremios. Es poco probable que incluso una docena de personas en el mundo podría presumir de un conocimiento y una comprensión tan profundos tanto de la mecánica como de la tradición interna de Yggdrasil. Y, por supuesto, si realmente no tuviera las habilidades mentales bien desarrolladas, Heinz nunca se habría convertido en uno de los mejores jugadores de PvP del juego, mientras era un jugador con una estructura no optimizada para PvP. Por lo tanto, en realidad solo valía la pena como una forma de distraerlo de la contemplación de una hermosa niña caminando frente a él, mientras la mente de Heinz se sumergía en un análisis de la situación en la que se encontraba. La muerte de la humanidad no preocupó a Heinz. Mental y físicamente ya no era un ser humano, pero el hecho de que literalmente varias horas después de que Heinz decidiera proteger a la humanidad, ya había desaparecido, algo, era preocupante. Y para lidiar con algo tan preocupante, Heinz planeó primero. Al final, para empezar, fue necesario determinar primero qué causó la desaparición de la humanidad en primer lugar. En Yggdrasil solo había unos pocos elementos, cuyas habilidades eran tan grandes, elementos de clase mundial. Aunque, incluso entre ellos, no había uno que pudiera borrar directamente toda la existencia de la humanidad en el mundo y prender fuego a sus restos. Sin embargo, incluso con respecto a esto, Heinz no estaba completamente seguro. Sabía de la existencia de al menos una UCI, que con cierta interpretación podría llamarse, que tiene tal poder y con esos desarrolladores de mierda, sería posible que creen un par más, que podrían implementarse de manera similar.
Sin embargo, afortunadamente, no hubo jugadores en Yggdrasil que decidieran actuar con tanto frenesí. Después de todo, incluso si hubieran decidido hacerlo, entonces lo mejor que les podría haber pasado, sería convertirse en parias para todos los jugadores, y los grupos unidos de jugadores, que repentinamente habían perdido un juego completo, el mundo, con todos los NPC y misiones, los mataría repetidamente hasta que dejaran el juego. En el peor de los casos, por tal acción serían atacados en el mundo real. Sin embargo, era un juego, en realidad el uso de tal habilidad, especialmente si nadie podía contrarrestarlo, era bastante posible. También, en realidad, no es necesario que se haya utilizado el Wursi para lograr un efecto similar. Después de ser transferido a la realidad, Ice pudo comprender que muchas de sus habilidades y hechizos adquirían otros efectos que no estaban disponibles en el juego, muchos de los cuales estaban basados en la tradición de Yggdrasil, como, por ejemplo, Tuedeat. Y si considerando no solo las fuerzas que demostraron ser capaces de destruir el mundo entero, sino también las habilidades que podrían hacerlo de acuerdo con la tradición, entonces había muchas más de ellas que unas pocas Wursi. Sin embargo, tampoco había demasiados, sin embargo, el nivel de poder necesario debería haber correlacionado, al menos en algún sentido, con el poder de las habilidades aplicadas. Por lo tanto, las habilidades que amenazaban el equilibrio de los mundos y la magia permanecieron, en cualquier caso, solo para la mayoría de los personajes de alto nivel. En otras palabras, la muerte de la humanidad ocurrida podría ser el resultado de 3 acciones. En el mejor de los casos, lo que sucedió ocurrió debido a la capacidad de una UCI de uso único. En este caso, fue bastante fácil arreglar lo sucedido. Una posibilidad mucho peor es el caso si lo que sucedió fue el resultado de un UCI reutilizable o, en el peor de los casos, el poder de un enemigo desconocido. Ice podía resolver la situación, tenía varias formas disponibles para revertir el apocalipsis que había comenzado. Sin embargo, ninguno de ellos fue fácil. Algunos eran muy costosos, otros tenían un número limitado de aplicaciones y algunos podrían no funcionar en absoluto, dependiendo de si el incidente fue el resultado de las acciones de las habilidades del enemigo o del Wursi. Entonces, la forma más fácil y rápida en este caso fue inutilizable. Incluso si asumimos que funcionará, todo esto será inútil si el enemigo puede simplemente destruir a la humanidad nuevamente. Por lo tanto, se pospuso la forma simple y rápida de resolver el problema en este caso. Al menos hasta el descubrimiento de la causa de lo ocurrido a la humanidad. Sin embargo, además de la cuestión de la causa directa de la desaparición de la humanidad, quedaba otra. La cuestión del autor de la desaparición de la humanidad o, más precisamente, del que estuvo detrás de ella. Comparando los dos problemas anteriores, este problema parecía aún más incomprensible que con la muerte de la humanidad misma, ya que en este caso Ice solo pudo usar las palabras del muy poco confiable y ya muerto profesor Lev. Aunque no es que él mismo haya dicho mucho, sino por el hecho de que el profesor Lev estaba hablando en contra de su jefa, Olga Marie, significaba al menos que había alguien oponiéndose a Chaldea y a toda la humanidad también. ¿Pero quién exactamente? No hubo respuesta a esta pregunta. Sin embargo, hubo conjeturas. La teletransportación forzada no era un truco raro, pero tampoco era simple, requiere cierta habilidad y nivel de poder del usuario para su uso, así como clases aplicables de un nivel suficientemente alto. Teniendo en cuenta que Lev, que usó el hechizo, probablemente usó algo similar a teletransportación mayor, un hechizo de 8º rango, entonces la causa probable de la muerte de la humanidad probablemente poseería habilidades de nivel aún mayor.
En el mismo caso, el propio Ainz no podía permitirse estar tan relajado acerca de los triunfos suyos disponibles, tratando de neutralizar las acciones de un enemigo desconocido, especialmente considerando que en ese momento ni siquiera podía comenzar a adivinar quién era su oponente. Por un segundo, la mente de Ainz fue visitada por un pensamiento tentador. Si llamaba a Demiurge o Albedo, entonces probablemente habrían resuelto fácilmente el acertijo que había aparecido ante él, pero la mente del Señor Supremo no estaba convencida. Nazareth fue, es y seguirá siendo su más fuerte y más secreta de las cartas de triunfo. En primer lugar, su fuerza es simplemente demasiado grande para ser considerada algo más que la carta de triunfo absoluta de Ainz y, en segundo lugar, naturalmente, porque él también quería estar en Nazarick. Y así, por supuesto, no quería convocarlo y arriesgarse a no querer dejarlo nunca. Eso es todo, hemos llegado. La voz de Da Vinci sacó a Ainz de su trance y reflexión. Giró la cabeza varias veces para determinar dónde estaba en ese momento. Aunque, por supuesto, terminó en el taller de Da Vinci, pero para ser más específico en la causa de su curiosidad, el taller, como Ainz lo imaginó, no se parecía en nada a su imaginación. Como hombre del futuro, su mente respondió a la palabra taller con una hilera de habitaciones pequeñas, oscuras y sucias, el olor a aceite de motor y ropa sucia tirada en un rincón. Y el hecho de que los magos de este mundo llamaran a sus laboratorios como un taller trajo las visiones de laboratorios mágicos de alquimistas y encantadores de Yggdrasil. El taller de Da Vinci no fue ni uno ni otro, aunque sorprendentemente logró combinar las características de ambos. Era una habitación espaciosa que debido a la abundancia de numerosos dibujos dispuestos aquí y allá, extrañas figuras y modelos mecánicos, cristales incomprensibles de propósito obviamente mágico y todo tipo de libros, parecía tan diminuto que Ainz con su gran figura se vio obligado a encorvarse. Un poco para no tocar nada. Ven aquí. Sin embargo, Da Vinci, aparentemente para nada preocupado por los problemas del esqueleto, simplemente entró en el taller primero y luego, literalmente desapareció detrás de los enormes estantes de libros y dispositivos extraños, dejando a Ainz solo con la pila de papeles y cosas extrañas. Ainz, que entró después de ella, solo pudo ver dónde desapareció la niña, en una de las puertas discretas, escondida por numerosos dispositivos extraños, de pie, acostada e incluso colgada frente a ella. Luego respiró hondo y suspiró, y aunque no tenía pulmones, la acción resultó ser verdaderamente natural. Moviéndose lentamente a través del desordenado taller, Ainz solo pudo negar con la cabeza. Da Vinci se veía tan decente, ordenado y bien arreglado, que no podía imaginar en qué lío sería su lugar de trabajo principal. Aunque sí dijeron que el caos es un signo de una mente creativa. En ese caso, los recuerdos de Ainz de su vacío e incómodo, casi estéril limpio, debido a su no uso, lo hicieron suspirar. Supongo que a Da Vinci se le puede llamar realmente un genio. Milagrosamente, Ainz logró pasar a través de las filas de mesas desordenadas, sin golpear nada y un segundo después, fue recompensado con la aparición de un alegre Da Vinci, que sostenía algo en sus manos. Para sorpresa de Ainz, el cuerpo de un hombre joven, literalmente un poco mayor de 16 años. Además, el joven mismo se veía increíble, los rasgos del rostro, cuerpo, manos, piernas, afilados a la perfección, todo hasta la punta de la nariz era perfecto, como ajustado por un maestro y llevado a la perfección por un maestro. Cepillar. Aquí está. La aparición de Da Vinci, sosteniendo el cuerpo de un niño en sus manos, resultó ser extrañamente inesperada para Ainz. Tal que la idea de que el cuerpo que está en las manos de la chica le fue entregado como su nuevo cuerpo no visitó inmediatamente la cabeza de Ainz. Se veía tan hermoso, tan perfecto que el Señor Supremo no pudo relacionar la imagen que vio ante él y él mismo. En sus recuerdos, siempre tuvo dos cuerpos.
este cuerpo, el cuerpo de Momonga y su cuerpo humano. Sin embargo, en su cuerpo humano, ahí se veía, promedio. Típico. Incluso puede llamarse gris. Y, por supuesto, tenía al menos el doble de edad que el cuerpo del niño que le mostraron. Bueno, esto es para ti. Da Vinci le sonrió, llevando el cuerpo hacia adelante, luego de lo cual, empujando varias sábanas del sofá con la mano, lo acostó boca arriba. Heinz, por otro lado, no pudo hacer nada más que mirar el cuerpo frente a él con desconcierto. ¿Y qué se suponía que debía hacer ahora? Por supuesto, aceptó obtener un cuerpo humano, oficialmente para no asustar a la gente, pero con una razón real completamente inequívoca. Para conseguir un cuerpo humano. No hubo problemas con su cuerpo de no muerto. Para él, se sentía lleno, incluso correcto, sin embargo, le faltaban algunas cosas. Faltaban sensaciones agradables por el roce del viento, amortiguado como a través de la ropa, y no le gustaría perder la oportunidad de comer una comida deliciosa o sentir el agradable calor del baño. Y tal vez incluso de una mujer, bueno, ahora mismo no importa. En cualquier caso, quería tener un cuerpo humano, incluso si es limitado y no puede soportar toda su fuerza. Al final, siempre podría destruir el cuerpo y comenzar a luchar con toda su capacidad. Sin embargo, aún así, lo que imaginaba era similar a su cuerpo pasado y ciertamente no como esta obra maestra. Sin embargo, Da Vinci consideró su silencio a su manera. Oh. Sonriéndole, la niña se dio la vuelta para regresar al almacén. No pensé que podría encontrarme con nadie aquí que compartiera mis gustos. Este cuerpo es el único cuerpo masculino que tengo en este momento, pero si prefieres una mujer, Heinz tardó un segundo en comprender exactamente lo que decía Da Vinci. Parada. Gritó, pero su mente no muerta extinguió inmediatamente la emoción. No, preferiría un cuerpo masculino. Simplemente, perdido en sus pensamientos, Heinz suspiró. Es extremadamente hermoso, eso es todo. Por supuesto. La respuesta vino de Da Vinci al instante y estaba llena de significado, como si lo que se dijo no necesitara más explicación. Yo lo creo. Usted. Volviéndose hacia la chica, Heinz la miró con sorpresa, que sin embargo permaneció inadvertida debido a la falta de expresiones faciales. La sorpresa de Heinz en este caso fue completamente innecesaria. Por supuesto, escuchó de tabla acerca de qué tipo de existencia es Leonardo da Vinci, un científico brillante que era considerado un genio en todos los campos, pero debido a su falta de educación sistemática, no podía imaginar completamente lo que realmente significaba entender todo en una vez. Por supuesto. La sonrisa de Da Vinci salió aún más tranquila esta vez, y esta vez se vio algo de orgullo en ella. Soy un genio en todo lo que intento. No creo que antes o después de mí hubiera una persona que entendiera todo tanto como yo, excepto uno de mis amigos, tal vez. Heinz no pudo responder a esto y volvió a mirar el cuerpo del niño, que por su belleza se parecía más a un muñeco de porcelana. Aunque, si quieres, puedo crear una apariencia diferente para ti en el futuro. Al ver la indecisión de Heinz, Da Vinci le sonrió. Creo que me llevará una semana crear un cuerpo adecuado que pueda resistir la magia de grado así lo desea, podría hacer un par de bocetos ahora. Gracias. Heinz agradeció sinceramente a la chica. Después de lo cual volvió a mirar el cuerpo del niño que yacía frente a él. Aparentemente, realmente no tenía otra opción. Cuando Heinz abrió los ojos de nuevo, lo primero que vio fue un techo desconocido, del cual colgaban varios dispositivos extraños, cuyo propósito Heinz no podía entender. Además de que Da Vinci se inclina sobre él, mirando atentamente a los muertos vivientes que se despiertan. Parece que todo está en orden. Después de un par de segundos de inspección, la niña llegó a una conclusión.
Para ser honesto, este títer estaba destinado a mí, así que no estaba completamente seguro de que pudiera contenerlo. Sin embargo, como esperaba, mi creación fue extremadamente efectiva. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes? Sobre esta pregunta, Ice se inspeccionó a sí mismo. Las sensaciones fueron extrañas y extremadamente inusuales. Durante sus años de juego en Yggdrasil, debe admitir que ya estaba acostumbrado a asociar su yo con el cuerpo del no muerto Momonga en lugar de con su cuerpo humano. Por supuesto, este hecho solo se fortaleció con su invocación, y al ser puesto en su forma esquelética como un sirviente en el nuevo mundo, la mente de Ainz se acostumbró aún más a su cuerpo inhumano, hasta tal punto que comenzó a considerarlo surreal. Cuerpo en lugar del cuerpo de ese desafortunado joven cuyo lugar accidentalmente ocupó en este mundo. Y al mismo tiempo, aunque su estado actual no era del todo natural, para él fue en este cuerpo donde sintió la cálida atmósfera del taller de Da Vinci, en el que se encontraba y el roce de la ropa vestida de antemano por la niña al cuerpo desnudo. Adicionalmente, supongo que todo es normal. Sin embargo, Ice no encontró ninguna otra respuesta y lentamente se levantó del sofá. Después de que su impresionante físico se redujo, casi la mitad de la habitación dejó de parecerle caóticamente abarrotada y se convirtió en una categoría simple de creativamente errática, de modo que el maestro que ocupaba el nuevo cuerpo pudiera estirar un poco los brazos. Ok. La niña asintió con la cabeza, después de lo cual casi de inmediato le entregó algunas hojas de papel. Mira, ya hice algunos bocetos. Fue inesperadamente rápido, de tal manera que Ice no se dio cuenta al principio de lo que quería decir Da Vinci y solo después de mirar los dibujos a lápiz pulcros y los bocetos distinguidos de cuerpos y rostros en líneas precisas. Y naturalmente, como era de esperar, todos fueron dibujados sin un solo guión extra, tan perfectos, como si alguien hubiera pasado toda su vida creando los dibujos más perfectos, hasta que fueron capaces de crear su obra maestra. Sin embargo, a juzgar por el tiempo, Da Vinci logró esbozar los dibujos en los pocos minutos que le tomó a Ainz despertar en su nuevo cuerpo. ¿Cuál prefieres? Mirando al hombre que ocupaba el nuevo cuerpo, la niña le sonrió. Ten en cuenta que si cambias de opinión, todavía puedo darte el cuerpo femenino que quieras. Gracias, pero todavía me niego. La idea de la posibilidad de ocupar el cuerpo de una mujer no atrajo a la personalidad masculina de Ainz. Aunque técnicamente, dada la ausencia de algunas cosas en el cuerpo de los no muertos, podría considerarse asexual. Sin embargo, todavía pueden surgir algunos problemas. El hecho es que estos bocetos son extremadamente hermosos. Naturalmente, yo los creé. Da Vinci le sonrió, sacudiendo su hermoso cabello, como diciendo ¿qué más esperabas de un verdadero genio? No solo hermoso, sino demasiado hermoso. Ay, suspiró. Admite que, sencillamente, le resultaría incómodo usarlo por su apariencia, que no es tan adecuada para él. Por supuesto, nunca se consideró guapo, pero nunca quiso corregir este hecho. Sí, tal vez le hubiera gustado tener los pómulos más claros, un mentón fuerte y otros rasgos considerados varoniles, pero creció, hace mucho tiempo, desde la época en la que quería lucir como un modelo de un cartel, e incluso más aprendió a apreciar las ventajas de su propia apariencia gris. Quizás podrías haber hecho algo más ordinario. Da Vinci, incluso se sorprendió un poco por la propuesta de Ainz. ¿Pero por qué? ¿No quieres ser hermosa? Estoy bastante seguro de que no agregué ningún exceso a mis dibujos. Sí, pero, Ainz vaciló. Tal vez me gustaría algo más, ordinario y discreto. Y tal vez un poco mayor. Desafortunadamente, los bocetos proporcionados por la niña mostraban a una persona poco mayor de 20 años y, por lo tanto, Ice preferiría un cuerpo más maduro en este caso. Ordinario y mayor.
Parecía como si las palabras de Ainz hubieran herido a la niña en el corazón, rompiéndose como flechas, obligando a Da Vinci a repetirlas. Pero, ¿qué pasa con la belleza? Estaría bastante satisfecho si no fuera guapo, aunque, por supuesto, no me gustaría tener ningún defecto físico obvio. Solo una apariencia ordinaria, tal vez 30 años, o al menos 25, dijo el hombre con incertidumbre y miró a Da Vinci, que parecía como si fuera a sufrir un derrame cerebral. Sin embargo, después de digerir lo que le dijeron, la niña suspiró y cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, miró a Ainz con una sonrisa de satisfacción. Por supuesto, la creación de algo ordinario no me presenta ningún problema. Da Vinci le asintió con la cabeza. Entonces quizás pueda pensar en algo un poco más tarde, quizás mañana podamos discutir todo lo que quieres. Por supuesto. Ainz asintió con la cabeza a la chica, pero un segundo después se distrajo por el extraño sonido que le llegó desde debajo de una de las mesas. Habiendo cambiado su mirada, pudo encontrar una pequeña criatura, parecida a un perro o una ardilla muy grande de color blanco, sentada debajo de la mesa. Su mente recordó recuerdos de haber visto a una criatura así no hace mucho tiempo. Fou llamó a Ainz al animal. Parece que la última vez que esta criatura se escapó de Ainz cuando se conocieron. Sin embargo, Fou claramente no iba a escapar esta vez. Incluso más que eso, Ainz podría haber jurado que la extraña criatura en ese momento estaba observando de cerca sus movimientos en su nuevo cuerpo. Sin embargo, la criatura obviamente no iba a hacer nada más que observar atentamente. Ainz. Da Vinci se volvió inusualmente hacia el hombre a juzgar por el cuerpo que le dieron, hacia el niño. Estoy seguro de que su nombre es 4. ¿Lo es? Por un momento, Ainz se distrajo de la contemplación del ser. Estaba dispuesto a jurar que era Fou. No, estoy bastante seguro de que este es 4. Da Vinci asintió con la cabeza ante el nombre con confianza y Ainz se vio obligado a retirarse ante la confianza inequívoca de la chica y miró a la criatura que lo estaba mirando de cerca en ese momento. Sin embargo, claramente no iba a hacer nada en este momento, así que, después de mirarse el uno al otro durante unos segundos, sin haber tomado una decisión sobre lo que Ainz tenía que hacer con la criatura, decidió ignorarlo por el momento. Además, después de unos segundos alguien llamó a la puerta del taller de Da Vinci, por lo que la niña se distrajo de la contemplación del enfrentamiento de miradas de los dos seres. Detrás de la puerta del taller de Da Vinci estaba el Dr. Román, sin embargo, esta vez se veía algo mejor que en su última reunión. En primer lugar, claramente no estaba tan preocupado por las acciones de un aliado desconocido, Ainz, y en segundo lugar estaba un poco emocionado, en el sentido más correcto de la palabra. Y en ese momento, mirando a la niña, comenzó a hablar rápidamente cuando la vio. Parece que logramos completar el sistema para convocar a los sirvientes. Felizmente anunció la noticia y solo después de eso se dio cuenta de que había alguien cerca. ¿Y quién? Este es Ainz. La niña lo iluminó instantáneamente, después de lo cual trató de pensar en lo que había sucedido en los rieles. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo te las arreglaste para terminar el sistema? El escudo de Masu resultó ser un excelente catalizador para la invocación. Román le sonrió a la chica después, de lo cual volvió su mirada hacia Ainz, quien estaba en silencio, no iniciado en las condiciones de los sistemas. Lo felicito, señor. Ainz, ahora podemos organizar la convocatoria de los sirvientes. Después de la misma frase, Ainz se interesó por lo que se decía. ¿En qué sentido? Hizo que se moviera de las mesas abarrotadas para estar frente al hombre. El sistema fateó un pseudo trono de héroes. Romani lo explicó de inmediato.
Este es el sistema que se suponía que los maestros usarían para establecer contacto con los sirvientes si eran necesarios para intervenir en la pelea. Sin embargo, el sistema nunca se terminó. Los altos costos de energía y las bajas posibilidades de éxito debido al intento reproducir el ritual de la guerra del Santo Grial con un equipo simple fueron sus principales problemas. Por supuesto, no logramos hacer nada con sus gastos de energía. Sin embargo, usando el escudo de Masu pudimos lograr un ritual estable y de trabajo para invocar sirvientes. Aunque, por supuesto, habrá otros problemas, pero es muy posible que aún nos las arreglamos para hacer al menos sus funciones básicas. Sirviente convocando, esta vez Ainz dijo la frase pensativamente y como distraído de sus pensamientos, miró al Dr. Román. ¿Y cuántos sirvientes puede llamar este sistema? Esta vez el Dr. Román fue el que pensó. Bueno, formalmente, siempre que podamos proporcionar energía al sistema y al menos un mínimo de catalizador para invocar a un sirviente. Eso es todo, dijo Ainz. No, por supuesto que no era dueño de esclavos y no le gustaría obligar a la gente a trabajar o luchar por él. Sin embargo, ¿y qué es necesario en este caso para llamar a un sirviente? Bueno, en primer lugar la fuente de energía. Respondiendo a la pregunta un poco sospechosa de Ainz Romani. Los principales poderes de los Caldea ahora tienen como objetivo mantener los escudos y el soporte vital, por lo que simplemente no podemos permitirnos gastar una cantidad significativa de energía para usarlos. Sobre todo porque sin un catalizador la probabilidad de éxito aún no será muy alta. Para el catalizador, por supuesto, algún objeto personal de un sirviente nos permitiría llamar al sirviente con un 100% de posibilidades, pero si no tenemos eso, entonces quizás necesitemos una fuente de maná o habilidades similares a las del héroe al que se llama. Román se detuvo después de estas palabras. Cristales de datos, pensó Ainz. Ainz concluyó que tratar de convocar a un sirviente requería el uso de cristales de datos, y para convocar a un sirviente específico se requieren cristales de datos que fueran apropiados para este sirviente en particular. Por ejemplo, el saber corrupto dejó un cristal de datos de nivel medio con los parámetros de dragón y oscuridad, por lo que era más probable que cuando se usara, el servante invocado estuviera relacionado con estos dos parámetros. Aunque, incluso si usa cristales de datos de bajo nivel, como los que Ainz finalmente recopiló de los monstruos asesinados, que prácticamente no tenían parámetros propios, también podrían usarse en la invocación. Sin embargo, en este caso, la falta de parámetros especiales de los cristales limitó el alcance de la invocación y la probabilidad de falla fue mucho mayor. De una manera extraña, este sistema de alguna manera se parece a la gacha. Ainz notó las extrañas similitudes. En este caso quizás, comenzó Ainz, después de lo cual negó con la cabeza. Deberíamos intentar llamar a algún sirviente, para un juicio. Romani miró a Ainz inquisitivamente, después de lo cual asintió y luego dio un paso hacia un lado, abriendo un pasaje al hombre en el títere corporal. Ainz, por otro lado, sintió cuánta emoción comenzó a extenderse por su cuerpo. Después de todo, muchos años antes de eso, gastó prácticamente todo su dinero en la gacha en Yggdrasil y no porque fuera un jugador. Lenta pero seguramente en el alma de Ainz el espíritu del coleccionista comenzó a estallar. Y corte.